Ok, seguimos. Estuvo muy sabroso el café. Muchísimas gracias. Ok, entonces llegamos a la ruta. Esto no necesariamente, y se lo repito, esto no es un manual. Esto es, bueno, de acuerdo a la experiencia, a los conocimientos de otras personas que se han dedicado a estudiar el tema de los conflictos y las negociaciones, pero hemos coincidido aproximadamente en tener lo que pudiéramos decir una ruta, ¿no? Algo que nos organiza con respecto al conflicto y a su negociación. Entonces se habla primero de un diagnóstico previo, lo vamos a ir viendo a detalle en las próximas láminas. Hay que oír a las partes para poder proponer una solución que sería una primera solución, para que las partes expongan esas actitudes y puedan felizmente retomar las actividades de clase de manera armónica. Siempre el facilitador tiene que estar animado a combinar a las partes a que depongan las actitudes para poder continuar. O sea, el facilitador en todo caso lo que le importa es mantener la paz y la tranquilidad y la armonía, por supuesto, en el salón de clase. Pero cuando no se puede, en las primeras de cambio, no se puede, bueno, conseguir una propuesta de solución, pero hay que penetrar la zona común. Hay que entrar en la zona común, como lo vimos al principio. Hay que tener liderazgo, hay que generar muchísima confianza, hay que hacer uso de la persuasión, del diálogo, para ir penetrando, ir explorando esas zonas individuales y la zona común propiamente dicha. Negociar con las partes por separado. Es conveniente de que el facilitador pueda sentarse por separado con cada una de las partes y, y bueno, proponerle, mira, vamos a bajarle el grado a la conflictividad, a la confrontación, no es conveniente. Se sabe que las reglas de la institución en cuanto a disciplina son muy exigentes y es lamentable que un estudiante como tú, de la talla como la tuya, de tanta valoración y tan querido por los profesores y por las altas autoridades, se vea involucrado en una situación que no se pueda resolver. O sea, utilizar todos esos elementos, todas esas herramientas persuasivas para que las partes depongan las actitudes. Hacer concesiones sobre los cedidos. Hay que hacer mucho hincapié en estos. Las concesiones hay que hacerlas sobre los cedidos. Si ya conseguiste algo, bueno, sobre ese algo tienes que ir consiguiendo lo otro. Eso es lo que llaman una escalada una escalada en la negociación. Evaluar los resultados conforme a la justicia, a la equidad, pero si estamos siendo justos, si estamos siendo equitativos. Recuerden que vimos la diferencia en lo que es justicia y lo que es equidad. Indudablemente, la institución, al verse afectada por un conflicto que no tiene posibilidad de resolverse de manera armónica, tiene que proponer, tiene que dar un dictamen, tiene que proponer una solución para poderlo cerrar de manera armónica y si no resuelve, indudablemente deja el expediente listo para que sea recurrido por cualquiera de las partes que se sienta afectada en sus derechos subjetivos. El diagnóstico previo. El docente tiene que tener una panorámica de la situación. Cualquiera que sea el conflicto tiene que tener la panorámica y cómo afecta eso al resto de las actividades. No debe involucrarse de manera subjetiva. El docente no puede ser parte del conflicto. Y si llegare a ser parte, indudablemente quien debe conocer para su resolución es la autoridad superior. No debe emitir opiniones particulares porque cualquier opinión puede ser mal interpretada y de alguna forma se incluye o alguna de las partes lo hace incluido.
tema que dificulta el manejo de la negociación. Hacer consideraciones en clase sobre la importancia de observar un buen comportamiento. Insistir en el tema de la normativa y de la disciplina de la institución. Siempre hay que hacer ese tipo de consideración y hablar sobre lo que la institución espera de cada uno de los participantes. Medir los resultados es necesario medir para saber cuán evolucionado está el proceso. A las partes hay que oírlas, hay que oír a los actores, hay que escuchar a cada uno, anotar lo que dicen. Tomar nota de la situación es muy importante porque eso es lo que te va a permitir también dentro de la hoja de ruta hacer una planificación de posibles soluciones. Combinar a las partes a deponer esas actitudes, hay que seguir insistiendo. En cada una de las etapas del proceso hay que insistirle en bajar el grado de confrontación. Porque, bueno, primero que se perjudican los actores y segundo, pues la imagen de la institución y por supuesto el desarrollo armónico de las clases. Sugerir la autocomposición. Bueno, ellos fuera de clase, las partes en conflicto fuera de clase pueden sentarse a ver de qué manera, o pueden llamarse por teléfono a ver de qué manera cada quien depone y negocia. La primera propuesta de solución, como la vimos en la ruta, la primera propuesta de solución pues, es una propuesta que va acorde al ánimo de disciplina del plantel. En este sentido, hay que discutir las propuestas en un ambiente de cordialidad, las propuestas que resulten favorables, sobre ellas ir escalando para para solucionar otros puntos. E ir sondeando, esta es la evaluación, e ir sondeando el ánimo de resolución. Ver pues si las partes tienen o no tienen ánimo de resolución. Penetrar la zona común, o sea, entrar de lleno en esa zona tan conflictiva donde no se pueden, no pueden conciliar solución de ningún tipo, el profesor tiene que entrar allí, actuar con mucha objetividad, tiene que actuar con mucho decoro, tiene que estar envuelto en principios para poder salir airoso, ganarse la confianza de las partes, proponer soluciones por separado a los actores y medir siempre, hay que medir el ánimo de conciliar. Donde usted vea la posibilidad de conciliación, amigo educador, péguese allí. Péguese allí, que por allí usted puede obtener resultados. Negociar con las partes por separado. Esto es muy importante. Esto da muy buena. Esto da muy buena. Eh, Muy buen resultado porque estás valorando a cada uno, le estás dando su justo valor. De pronto lo que falta es una valoración por parte del educador o una valoración por parte de la institución. Pues esa es la oportunidad para hacerlo. Esa es la oportunidad para decirle, fulano, la institución y en mi persona esperamos de ti el mejor desempeño en la resolución de este conflicto. Tenemos toda la confianza puesta en que tú vas a ayudar a resolver este conflicto, que tú vas a ayudar, tú vas a dar una solución importante para nosotros, porque te vemos como una persona grande, una persona que puede, que tiene en sus manos las herramientas cómo solucionar eso. Cuando tú valorizas a ese participante, le das ese valor, lo enalteces, indudablemente le estás tocando su ego, le estás rastrojando su ego y él tiene bastante posibilidad de ceder. Y eso es lo que se busca. Seguir insistiendo en que en las materias negociadas y acordadas no se deben seguir tocando, ni para mal ni para bien. Sobre eso hay que buscar
nuevas soluciones. Sobre eso, decir, mira, si hemos resuelto esto, tenemos la capacidad de resolver esto. Es una manera de quitarle oxígeno a ese fuego. Cuando en la medida que le quitemos oxígeno a ese fuego, el problema tiende a resolverse. Hay que tener pendiente de que los resultados de la negociación tienen que estar conforme a o bien a equidad o bien a justicia. Y cuando hablamos bien a equidad o bien a justicia, es que ninguna de las partes debe sentirse eh, afectada en la resolución de ese conflicto. Todos deben quedar satisfechos, todos deben quedar conteste en cuanto a la resolución de ese conflicto. Porque si es un conflicto que se resuelve de manera injusta y de manera inequitativa, indudablemente eso va a generar un malestar en las partes, inclusive en toda la comunidad, en el salón de clase e inclusive en toda la institución. Entonces hay que tenerle mucho cuidado y dependiendo de la materia, pudiera ser objeto de algún recurso que sería muy lamentable para la institución. La propuesta institucional, por supuesto, en este caso sería la última voz, el dictamen, quien en definitiva va a dar las resultas de este conflicto, es la voz de la dirección. La voz de la dirección tiene que levantar un gran informe y les repito, esto no necesariamente, esto, la mayoría de los conflictos no llegan a esta etapa, pero insisto, el mundo está dando vuelta, las situaciones que se presentan cada día apuntan a que pudiéramos estar cerca a escenarios donde tengamos que aplicar este tipo de metodología. Se elaboró un informe con la participación de las partes donde se le ha respetado su derecho a la defensa y el debido proceso y la dirección le corresponderá tomar la decisión al respecto. Y una última etapa, que es la etapa del cierre, se deja el expediente listo para tan pronto sea solicitado. Si uno de las partes se siente lesionado, bueno, podrá recurrir ya de manera administrativa con un recurso de reconsideración X. Pero esta es la manera de cómo pudiéramos nosotros enfocar, una forma de cómo enfocar la resolución de cualquier conflicto que se pueda presentar en clase. Yo les había traído unas asignaciones, pero yo quisiera, en lugar de asignaciones, que nosotros pudiéramos ejercitarnos un poquito con este problema. Esto es un conflicto, un primer conflicto. Yo quisiera que lo analizáramos y ustedes pidieran la palabra y en razón a lo que hemos visto, en razón a los criterios de justicia, de equidad, en razón al establecimiento de la hoja de ruta y de las condiciones que debe tener un, un docente, ustedes más o menos pudieran dar a aquellas personas que lo quieran hacer en su casa y lo quieran hacer de manera bien organizadita, en lámina, lo pueden hacer, será valorado también, pero no tiene carácter evaluativo. Simplemente lo que busca esta materia es que podamos comprender que en determinado momento podemos tener un conflicto grave en el salón de clase y que si no lo tratamos de manera apropiada, indudablemente va a repercutir o va a impactar negativamente las actividades del salón y posiblemente de la institución. Entonces, existe un grupo A y un grupo B. Ambos grupos están constituidos por excelentes estudiantes. Son irreconciliables en sus puntos de vista. Sin embargo, en ocasión de la presentación del trabajo final, que representa la posibilidad de mantener el mejor récord de notas, escogen el mismo trabajo y con el mismo nombre, por lo que las normas de la universidad acepta una sola nominación. O sea, estamos hablando de un trabajo final, de una monografía o de una tesis, pero ambos grupos que son muy buenos, son alumnos excelentísimos de 18 o 17 puntos, bueno, coincidieron en escoger el mismo trabajo.
tienen posturas fuertes, ninguno da su brazo a torcer, pero lamentablemente la institución no va a valorar ese trabajo. Dejo abierto el derecho de palabra para que todos podamos de alguna forma organizar el enfoque de cómo vamos a abordar como docentes, cómo podemos abordar la resolución de este conflicto. Queda abierto el derecho de palabra. ¿Me escuchan? Profesor Oscar. Sí, te estamos escuchando, Ibis. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarlo, profesor, por esta ponencia, que es bastante interesante porque este tema se da mucho en las aulas de clase y todos los que hemos pasado por ella, pues nos hemos visto inmersa o de alguna u otra forma, ¿no? En estas situaciones. Hay algo que no entendí cuando usted me indica en el ejemplo dice acá que la universidad va a aceptar de esos dos trabajos una sola nominación. Pero usted indica que, o yo entendí mal, cuando informó que que la universidad no iba a aceptar a ninguno de los dos trabajos. Quisiera que por favor me aclare allí para poder ordenar las ideas. Bueno, te confieso, Ibis, que te escuché hasta la mitad, pero creo que escuché lo más importante. No, como toda normativa interna de una universidad, de una institución, no acepta un trabajo repetido, pues, porque se pudiera entender que el trabajo fue copiado por otro. Entonces, por eso que la universidad dice, no, un solo título y un solo trabajo. Ya. Si fuese el caso que se presentaran los dos trabajos, lo ideal es que reasignara, a mi punto de vista, la universidad reasignara dos títulos o dos informaciones totalmente relevantes, o sea, distintas a cada grupo, y que cada grupo, pues, acorde a esa asignación, pues, dé lo mejor de sí. O sea, siempre y cuando que esté apegada a todo lo que son las normas y reglas de la universidad. Ok, pero recuerda que es un conflicto que se está presentando en una primera instancia que debe resolver el docente. No lo va a resolver la universidad propiamente como autoridad magnánima y suprema, sino lo va a resolver el docente en el salón de clase. Es un conflicto que se te está presentando a ti y tú debes buscar, o sea, primero identificar qué tipo de conflicto es, cuál es el ánimo de las partes, cómo vas a establecer tu hoja de ruta y qué papel vas a desempeñar tú para la resolución feliz de ese conflicto. Bueno, el educador, el profesor siempre debe ser mediador, siempre debe tratar de ser mediador entre las partes, ¿no? Primero, si se nota o se destaca algún tipo de sentires, ¿no? Entre ambos equipos, primero que nada deben mediar y bajar los ánimos y hacerles entender que la universidad tiene unas reglas, tiene unas normas y que deben apegarse a ellas. Y orientarlos a que cada uno busque un tema distinto y se destaque, o sea, es mi opinión, se destaque y dé lo mejor de sí, pero siempre tratando de tener los mejores ánimos dentro del espacio, ¿no? Educativo. Me parece bien. ¿Alguna otra opinión?
A ver, ¿quién se anima? María José. Hola, ¿Qué tal? ¿se escucha? Sí, perfectamente. Vale, hola, buenas tardes, aquí buenas noches. Muchas gracias por todo este aprendizaje. Bueno, yo creo que cuando hay un mismo trabajo para diferentes grupos, ¿no? Pues, va a ser un poco competitivo, porque es lógico y normal, ¿no? O sea, cada uno va a querer pues, ser el mejor. Eso es lógico. Yo pienso que bueno, aparte de que cada grupo vaya a hacer el máximo para obtener que su trabajo sea el elegido, ¿no? Pienso que eso ya no depende de los grupos, ¿no? Sino depende de la persona que va a elegir lo que ese trabajo, eh, lo que el trabajo ha sido, cómo el trabajo ha sido construido, ¿no? Porque bueno, muchas veces hay muchos trabajos que están muy buenos, pero la persona que lo elige a lo mejor bajo su punto de vista no es tan bueno, por ejemplo. O sea, que a veces uno se desilusiona porque no ha sido elegido, pero no porque su trabajo no haya sido bueno, ¿no? Sino bajo el punto de vista de las personas que lo han elegido, pues ese trabajo no ha sido considerado como el mejor. Muy bien. Pero no es una forma de sentirse, por ejemplo, afectado, ¿no? Yo como lo vivo todo más desde un punto espiritual, ¿no? O sea, me lo veo como una mejora hacia mí misma, ¿no? No, por ejemplo, como no me han cogido o no me han seleccionado porque no soy buena o no he hecho un buen trabajo. Si yo sé que mi trabajo ha estado hecho bien y que tiene pues recursos muy amplios, ¿no? Entonces yo no me desilusiono, ¿no? Yo sé que eso hace parte de mí, de mi búsqueda y que los siguientes trabajos pues van a ser pues depende de cómo uno enfoque, ¿no? Si es una persona como yo que busca siempre el máximo, no voy a decir la perfección, pero sí el máximo de cualquier cosa, de cualquier tipo de trabajo. Voy a buscar la información más importante, todo donde haya. Si yo voy a proponer todo eso y no lo van a ver, bueno, pues yo no me desilusiono, ¿no? Yo digo, vale, en otra ocasión quizás la gente que vaya a ver mi trabajo lo aprecie mucho más, pero no por eso yo me voy a enfocar en malas ondas o malas cosas. Esto desde mi punto de vista, evidentemente. Cuando, yo he trabajado con grupos, ¿no? En los cuales la gente se ha enfadado y bueno, eso ha sido un drama, ¿no? Pero yo con la experiencia de la vida digo, bueno, pues no me lo tomo así, ¿no? Evidentemente. Si soy yo la que coordina los grupos, no trato de que mi posición positiva, y también hacia la vida, ¿no? De decir, bueno, el trabajo es bueno y si esto depende de la opinión de una persona, no podemos cambiar esa selección o esa opinión de cualquiera. Eso está claro, pero no por eso quiere decir que el trabajo no haya sido bueno. Muchas veces en muchos concursos ha visto gente que no era la más apropiada y sin embargo ha ganado el premio. Así es, muy bien, muy buena tu intervención, bien aclaradora. Gumercindo, qué nos podrás decir? No se le escucha a Gumercindo. A ver, Alma Rosa. Bueno, realmente, fíjense, desde mi perspectiva, yo lo primero que observo acá es que, bueno, ahí hay una confrontación. Cuando se habla de ánimos irreconciliables, indudablemente este conflicto viene disfrazado de competencia. Entonces yo como educador, indudablemente yo debo tener una estrategia para de alguna forma llevarlo a términos competitivos, pasarlo de términos competitivos a términos colaborativos. ¿De qué voy a hacer uso? Bueno, de las herramientas, pero primero de mi liderazgo, después del diálogo. Importante ir deponiendo las actitudes en cada una de las partes a través del diálogo, de la persuasión. Pero hay algo bien importante acá, que ambos equipos son equipos excelentes. O sea, yo tengo a qué apelar, yo tengo cómo jugar
con una serie de elementos y de instrumentos de la persuasión para poderlo llevar a términos colaborativos y hacerlo de poner sus actitudes a cada uno, ¿no? Yo pudiera decir, bueno, pero a los dos por separado le puedo proponer, mira, pero busca otro trabajo y le voy a proponer a otra parte que también busque otro trabajo. Pues todavía hay tiempo para presentar otro trabajo. También le puedo proponer, bueno, pero cambian el título y introduce una serie de elementos que lo modifiquen sobre los objetivos, sobre la propuesta de hipótesis y todas estas cosas, y eso va a ser más interesante el trabajo. Pudieran ser trabajos que se complementen. Y les puedo hablar a ambos equipos, les puedo hablar en colectivo, les puedo decir, mire, ustedes tienen la posibilidad de hacer historia en esta institución, porque por primera vez tenemos la coincidencia de dos grandes trabajos que bien se pudieran complementar, y sería un aporte importantísimo para esta institución. Indudablemente que le estoy introduciendo un elemento de motivación por el cual ellos van a buscar y posiblemente dejen de ser rivales y se conviertan en colaboradores, porque eso es lo que hay que buscar en el fondo. Bien. Ok. Un segundo conflicto. Juan es técnico en dactiloscopia, con una trayectoria superior a los 20 años de experiencia. En una clase de criminalística, él es muy arrogante porque pone siempre por encima sus conocimientos técnicos, por encima de los que tiene el facilitador, en una suerte de reto permanente que incomoda al docente y al resto de los participantes. Entonces aquí se pide, ya, no veo. Aquí se pide, usted como facilitador determine la real problemática del curso y proponga en consecuencia una alternativa que genere tranquilidad y paz, que no excluya a Juan como estudiante porque su experiencia es necesaria para complementar las clases teóricas. ¿Qué observan ustedes allí en las primeras de cambio? Pregunto. Bueno, a mi parecer, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Bueno, yo partiría, primero que nada, no me sentiría, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Yo no me sentiría invadida mi espacio, o sea, no me sentiría mal, porque al contrario, sacaría todo el provecho que tiene en conocimiento Juan y lo revertiría, ¿no?, a mi favor. Trataría de involucrarlo en todas las actividades que me ayude con toda esa experiencia, ese conocimiento, a reforzar esos conocimientos que yo quiero comunicar o hacer llegar al resto de la clase. Muy bien. ¿Alguien más? Marco Farfán. ¿Qué opinas? Como educador, ¿qué resolución le das? Primero, ¿qué enfoque tú le das a eso? Y después, ¿qué propuesta de solución le darías?
No, Marco, no se escucha, Juan. No se escucha, Marco. No se escucha, ¿ves? Le están diciendo que no se escucha. No se escucha, Marco, no se escucha. Mire, Marco, este otro Marco quiere hablar. Dile que le vas a quitar el audio para que se ve. Ya. Voy a desactivar el audio de Marco Farfán porque no se escucha bien. Dile que le dice. Ok. No. No, porque ya se desactivó. Dale el audio al otro Marco. Vamos a ver. No se escucha, Marco. No le des más. Dile solamente Ok, a él que tiene muchas gracias. No te pudimos escuchar completo porque hay problemas con el audio. El audio está perfecto. Ah, pero, ajá, usted sí tiene, Marco Farfán tiene problemas con el audio. Él tiene problemas. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Marco. A ver qué nos dice Marco. Bueno, como dijo la anterior participante, sería bueno siempre aprovechar la capacidad y la experiencia que tiene este alumno. O sea, la experiencia, habla ahí el ejemplo de 20 años de experiencia o más de 20 años de experiencia. Es algo respetable, ¿no? Es algo que todo docente también debe entender, que la experiencia es clase. O sea, es bueno aprovechar las experiencias de las personas. En este caso hay un alumno que hace gala de su experiencia y perturba la paz, la tranquilidad del resto y también del docente, ¿no? En este caso yo pienso que el docente debería actuar de una manera más proactiva, ¿no? Y usar eso que aparentemente parece un problema, usarlo como una ayuda, como algo positivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo estaría disertando una clase y me encontraría con este tipo de alumnos y diría, bueno, el alumno tal, conocemos de su vasta experiencia en este campo, le pediría un aporte, pase adelante y explique algo más, se extienda sobre el tema y nos ayude a entender mejor a todos los alumnos aquí presentes. Y entonces él se sentiría útil y ya no arrogante, sino más bien útil y respetado. Y los alumnos, el contexto del aula, aprendería a valorar la experiencia de este alumno, ya no lo miraría de una manera con adversidad, sino más bien lo miraría valorativamente. Y todos ganarían, él siendo reconocido y los demás aprendiendo de su experiencia. Muy bien, excelente. Esa es mi opinión. Muy bien, muy buena. Claro, fíjense, en la medida de que vamos avanzando y vamos escuchando opiniones, sin duda, cada quien como docente le da el enfoque que considera apropiado en razón a lo que hemos aprendido acá en el día de hoy. Pero hay toda una variedad de posibles soluciones. Lo importante es que el educador esté consciente de que su objetivo es mantener la paz en el salón de clase y aprovechar al máximo las experiencias y los conocimientos de cada uno de los participantes. Ese es el objetivo. ¿De qué forma el profesor se involucra? Si da su opinión personal, si se siente retado por la arrogancia de Juan, él se involucra indudablemente y entonces no va a tener capacidad para resolver ese conflicto. ¿Alguna otra opinión? Es que profesor, ya va. Es importante que toquemos algo que es relevante en el ser humano. Todos estamos inmersos
de sentimiento, estamos hechos de sentimiento y siempre nos vamos a ver en una medida amplia o corta afectada por cualquier conflicto que nos rodee en el momento en que estemos presentes en él. Ahora, saber manejar esos sentires en esos momentos, en esos instantes, allí es donde está lo que habla un compañero, la inteligencia emocional. Y no dejar que esos sentires en ese momento tuyo, que es algo que es muy personal, supere la parte profesional. Allí es donde tú debes ser lo suficientemente maduro y saber actuar a favor o buscar el escenario y amoldarlo a favor como docente en ese instante. Mira, cada conflicto tiene como característica fundamental que siempre está en juego el liderazgo del docente. Y el docente pierde su liderazgo cuando se comienza a involucrar de manera subjetiva, cuando se siente afectado por una opinión o extravierte ese malestar por una opinión de un participante. Lo importante es mantener la tranquilidad, el sosiego y entender que allí todos estamos actuando. Le ha correspondido a Juan dar una opinión que es ofensiva a los ojos y a los oídos del educador. Bueno, el educador tiene que hacer un esfuerzo grande de integridad, de mucha integridad para poder soportar eso y responder adecuadamente. Hemos visto casos, ustedes han visto casos en sus procesos de estudio donde los educadores muchas veces se pasan de la línea y se convierten en parte del problema. Entonces, eso es lo que debemos evitar. En el fondo, evitar eso es lo más importante. ¿Alguna otra opinión? Bien, entonces, ya para concluir, estaremos viendo acá si al finalizar la capacitación los participantes estarán en necesidad de definir lo que es un conflicto. Podemos decir entonces, podemos en nuestro fuero interno decir lo que es un conflicto, podemos determinar realmente lo que es un conflicto, que no es necesario que nos lo diga una definición de un experto, sino que nosotros la podamos saber determinar. Allí existe un conflicto. Ya tenemos esa capacidad de definirlo. Se escuchan opiniones. Lo otro, mencionar algunas acciones como prevenir conflictos entre adultos en clase. O sea, podemos ya decir, bueno, ya ustedes han adelantado cómo pueden prevenir, cómo pueden enfocar algunas situaciones que puedan constituir conflictos. Entonces, es muy importante estar pendiente, estar casi como un escáner, viendo dónde puedan presentarse situaciones que se puedan constituir en conflicto. Ya podemos describir las acciones que debe aplicar un educador para actuar ante un conflicto y realizar una capacitación armónica y efectiva. Lo podemos decir. A ver. Bien, ya para concluir, no me puedo despedir sin que escuchar las palabras de Séneca. Hace falta toda una vida para aprender a vivir. El objetivo de tanto estudio, el objetivo de tanta negociación, la dinámica social, el día a día, bueno, es precisamente que nosotros debemos aprender en esta gran universidad llamada la vida, que son nuestros profesores, nuestros facilitadores, los que de alguna manera dejan un hito en nuestra existencia. Yo recuerdo a muchos profesores que dejaron muchos hitos en mí y siempre los tengo presentes como un faro
y ante situaciones de carácter conflictiva o cualquier otro tipo, los invoco a ellos. Ya, bueno, la mayoría está en compañía de Dios. Los invoco a ellos con sus consejos y realmente me he apoyado en esos consejos y en lo que aspiramos nosotros en esta serie de clases para que ustedes puedan de alguna forma ir escalando, ir teniendo elementos y herramientas que les permitan el desarrollo de habilidades y capacidades para la resolución de conflictos. Muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, como de costumbre quedan abiertas las preguntas. Bien. Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Bueno, básicamente no tengo preguntas al respecto, sino que simplemente quiero enfocarme, ¿no? Hacia que no solamente vamos a ver conflictos en el aula de clase, sino que vemos conflictos a diario, hasta en nuestra propia vida cotidiana, en los empleos, en cualquier, en el supermercado, o sea, indiferentemente. Yo siempre llamo a la tolerancia, a saber escuchar. Para eso tenemos dos oídos, ¿no? Yo siempre digo que hay que escuchar a las partes y dejar la parte, o sea, tú sentir tus sentimientos, ¿no? Y siempre ser un poquito objetivo, que nunca vamos a ser objetivos de todo, porque estamos llenos de sentimientos, somos subjetivos. Pero tratar de ser lo más neutrales posible y siempre buscar la mejor solución, que la idea siempre esté enfocada hacia ganar, ganar. Hacia allá es donde yo siempre me inclino, a ganar, ganar. Así es, Ibis, te felicito. Me encanta tu opinión, porque es el reflejo bueno, que has tenido tus procesos, que has aprendido sobre los procesos de la vida y que, bueno, de alguna forma, esto que hemos visto hoy, te deben apoyar, te deben servir para futuros episodios de vida donde perfectamente puedes encajar algunos de estos criterios. No es el manual propiamente, pero recoge en gran medida las opiniones, los conocimientos y las experiencias de personas que conocen de las materias de negociación. ¿Alguien más? En la solución de conflictos, uno siempre tiene que estar preparado, más cuando va a estar frente a un grupo humano de 10 o más individuos, ¿no? En el caso del docente, él prácticamente es una persona que siempre va a estar observado, siempre va a estar él delante. Entonces él ya tiene que estar preparado para una eventual situación conflictiva. Una vez escuché yo a un anciano decir: es fácil gobernar 10,000 reses. Un hombre puede gobernar 10,000 reses, pero a veces no es fácil gobernar 10 hombres. Entonces, yo pienso que en la solución de conflictos no todo es ganar, ganar. Hay veces que perdiendo se gana más. Por ejemplo, en los conflictos del hogar. Hay veces que las discusiones en el hogar entre dos personas nomás, solo entre dos personas, el que sabe perder es el ganador. Sí, completamente de acuerdo, Marco. Muchísimas gracias por tu opinión. Tu aporte es muy valioso para todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces como no hay más opiniones ni preguntas, les invito y nos vemos en breve para la próxima ponencia, que será dentro de 10 minutos. Muchas gracias y buenas tardes.